Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, Ramón Reyes y quien les habla, estaremos con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general. La reflexión de este día dice así: Ramón, la justicia siempre termina por imponerse. Y bien, los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1547 murió Hernán Cortés, el conquistador de México. 1804, en la Catedral de Notre Dame, el Papa Pío VII consagró a Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Y en 1916, combatiendo las tropas invasoras norteamericanas, perdió la vida el general Juan Nicomedes Paredes Santos. En 1923 nació la soprano griega María Callas. Notable voz operática del pasado siglo, fue protagonista de un tormentoso romance con Aristóteles Onassis, segundo esposo de Jacqueline Kennedy. Y en 1954, el Senado estadounidense destituyó al senador Joseph McCarthy, poniendo fin a la cacería de brujas desatada por esto. En 1993, después de una búsqueda tenaz, fue acorralado y muerto a tiros por la policía colombiana Pablo Escobar Gaviria, el más famoso y poderoso capo del narcotráfico internacional. A Ramón, nuestra más cálida felicitación a los jóvenes colegas del listín, Wendy Santana de Franjul, Misol Rodríguez, Juan E. Tomás y Jorge Cruz, por haber logrado los primeros lugares en el concurso convocado por Visión Mundial, UNICEF y Plan Internacional para sensibilizar sobre los derechos de la niñez. Un ejemplo de gran calidad de la generación periodística de relevo. Y cada día se complica más y abre nuevas vertientes de corrupción, prevaricación y complicidad, el caso del Poder Judicial. Ahora ha sido Pancho Álvarez, como tú adelantaste ayer, quien confirma que a Wilda le confesó haber recibido presiones y dinero. Así que el caso ahora pica y se extiende. Ahora, lo que no me explico es lo siguiente. Bueno, Ahuila es una, son 6 jueces. ¿Por qué no solamente hablamos de Ahuila y no de los 6? Porque los 6 son tan corruptos como ella. Sí, pero espérate, es que el caso realmente que ha salido a la luz pública y donde supuestamente ha habido confusión, un recibo, etcétera, es el de Ahuila. Los demás están suspendidos y van a ser en este caso sometidos o están siendo sometidos al Consejo ya de la Magistratura. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Que yo pienso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez es presidente del Consejo del Poder Judicial, tendrá que inhibirse. Él no puede estar. Ya lo dijo. Él no puede estar ahí. No, ya lo dijo. Él dijo que por prudencia él se inhibe. Claro que sí. Bueno, por otro lado parece que el presidente regresará de París con un segundo aire. Bueno, llegó esta tarde. Rubén Bichara anuncia encabezará este sábado una marcha caravana. Sí. Va a proclamar los candidatos a senadores y alcaldes de Gran Santo Domingo. A las 3 saliendo de la Pedro Livio Cedeño hasta la Plaza Juan Barón. Y bueno, nuestro amigo Héctor Guzmán habló, dice que el incumplimiento con él se estaba dando en todo el país y que de enero a febrero se incorporará a la actividad política. Entonces, en una entrevista que le hizo en el periódico El Caribe, muy interesante, dice que Danilo es un fenómeno político digno de estudio y quizá esta pudiera ser una señal avanzada de su decisión para entonces. Pues yo te dije a ti, cuando te expresé que lo iba a llamar para que viniera, te dije que detrás de eso había una decisión para él incorporarse al tren gubernamental. Bueno, él se va a incorporar al tren gubernamental. Vamos a esperar entonces. Tiene derecho como dominicano, claro. Pero, coño, después de yo pasarme 3 años criticando una acción, sumarme ahora a lo que yo critico, como que no es. Por otro lado, señores, tiene que Manuel del Cabral, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo, dice que el contrabando de estos privó al Estado dominicano
de cobrar 1.200 millones de pesos en impuestos, Ramón. Él atribuye el auge del contrabando al aumento de la tasa impositiva con la reforma fiscal, que dice que lo aumentaron el pasado año un 87% a la industria cigarrera. Pero el cigarrillo de contrabando se vende igual. ¿Perdón? Se vende al mismo precio en el mercado detallista. ¿El cual? El cigarrillo de contrabando. Pero el de contrabando no paga impuestos, viejo, no es lo mismo. Está bien, pero que se vende un cigarrillo de contrabando, no me lo venden más barato por ser de contrabando. Está bien, pero es que entonces él no está hablando de que se beneficia el consumidor, el fumador, que se está hablando lo que se están beneficiando son los contrabandistas, claro, que dejan de pagar 1.200 millones de pesos, claro, en impuestos, y eso es ganancia. Eso es ganancia. Bueno, sí, ya está por adelantado. Yo me recuerdo en una ocasión en Colombia que yo fui a un congreso que vendían en la calle cigarrillos de una marca muy conocida, sí, que se vende aquí, y el muchacho decía, cigarrillo de contrabando más barato que los otros. Que los otros. Sí. Bueno. Y ciertamente era más barato. Me recuerdo siempre el caso de Boruga. O sea, que Boruga una vez hizo una grabación y entonces hizo 2 grabaciones del mismo tema. Entonces salió a venderla y entonces él vendía, mire, esta es la legal que le cuesta, y esta es la que hice yo mismo, falsificar. Y le ganó la que hizo falsificada. Sí, claro. Era la misma. Como es lógico. Eso no se le ocurre a Boruga. Sí, pero yo pienso que ese fue un truco, decir que era ilegal, porque aquí tenemos una pasión por todo lo que pero es por eso te digo que eso es que Boruga es un tipo de mucha luz. Ahora, el cigarrillo ese de contrabando debieran venderlo más barato. Sí. Bueno, me recuerda al finado Rafael Corporán de los Santos. Esto lo dio porque él una vez lo hizo público. Sino, dice que cuando él estaba relatando en un programa, no recuerdo aspectos de su vida, digo, bueno, cuando él vendió billetes, sí, de lotería. Vivíamos en la misma calle. Entonces iba por los barrios, la parte alta. Entonces, en San Carlos. Entonces averiguaba dónde dormía la gente, que cuarto. Y por la noche, en la madrugada, se acercaba de madrugada. El decía, 23. Está el número. El 23. Sí, entonces el 23. El niño se levantaba. Ayer soñé con este número, y entonces sí, pasaba con su billete. 23, hasta que un día, en un patio en la Pimentel, el marido de una señora pensó que él era exactamente, y con un cuchillo le cayó atrás y tuvo que brincar callejón. Tuvo una vida muy interesante también. Bueno, señores, el conocido ambientalista Luis Carvajal, a quien hemos tenido aquí, y que ha sido siempre una especie de portaestandarte del medio ambiente, la defensa del medio ambiente, tanto como el presidente de la Academia de Ciencias, Mircea Mejía, que durante muchos años fue director del Parque Botánico, sí, que también es un ambientalista tradicional destacado. Sí, es un ambientalista. Respaldan la decisión del Ministerio de Energía y Minas en la controversia con Cemento Santo Domingo. Sostiene que Medio Ambiente tiene razón al rechazar la concesión, ya que ésta invadía un área protegida. Y por otro lado tenemos, señores, que al Che Menem y a su ministro Cavallo, el juez le cantó no un tango de Gardel, sino una condena de 4 y 3 años respectivamente. Para el festivo exmandatario es la segunda más simbólica que real, porque él está amparado por el Foro Legislativo. O sea que está condenado, pero no cumple. Pero además por la edad también no va a la cárcel. No, por la edad. Pero hay una condena. Sí, pero por la edad no va a la cárcel, pero podían condenarlo a la prisión domiciliaria, entonces no puede salir. Pero ahora parece que tiene Foro Legislativo, así que anda como le da la gana. Riéndose, entonces, yo imagino que va a los juicios muerte de risa. Dije, no hay problema, pueden echar lo que ustedes quieran. Aquí se ha hecho más de lo que hizo Menem, sí, y todo el mundo está en la calle. No, claro. Bueno, mire, se está especulando la posible caída del petróleo a $30. Y esto representaría, según los especialistas, un duro golpe para la economía rusa.
y por estos lares, sobre todo para Venezuela y Ecuador, que ya les están pasando negra, y no por el color del crudo precisamente, sino por la seria crisis económica que están pasando. Mire, en Ecuador hay bueno, Venezuela, más del 90%, 95% de las exportaciones de Venezuela son de petróleo. Son de Ellos petróleo. no han desarrollado más nada, pese a que tienen un territorio enorme y riquísimo. Para la agricultura. Exacto, ¿no? Y para la ganadería también. Y la industria y para también. el turismo también. Pero lo cómodo era con el barril de petróleo a $100 y pico, oye, entraban todos los cuartos del mundo. Así es. Bueno, y en Ecuador tiene una menor dependencia del crudo, pero es como el 50%. Entonces, No menos, Ecuador, un la economía 30%. ecuatoriana la ha golpeado fuerte también hasta el punto de que ahora el presidente Correa enfrenta un pago que tiene que hacer de creo que son 300 y pico millones y hay duda de que pueda cumplir. Él dice que sí, que lo va a cumplir, pero hay duda de que pueda cumplirlo porque se le ha apretado mucho la situación. Aunque los chinos han ido en su ayuda. Los chinos le han aportado a Ecuador alrededor de $15.000 millones. Pero por otro lado, los chinos ahora tienen la economía en baja. Exacto, ellos anunciaron eso, no se lo han desembolsado todo. Sí, porque gran parte del auge de la economía en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia es la que está mejor, porque no tiene esa dependencia del petróleo. El gran auge de la economía fue, por un lado, el precio elevadísimo, exageradísimo del petróleo, y por otro lado, las grandes compras de materia prima que hacía China. Entonces, se le ha juntado todo. Sí, el petróleo se ha desplomado, por un lado, y por otro lado, bueno, China ha descendido la compra de materias primas. Metales principalmente. Y todo eso ha provocado, por ejemplo, que la economía de Brasil, que estaba considerada una de las 5 economías emergentes más poderosas del mundo, este año va a decrecer. O sea, va a tener un crecimiento negativo, o sea, un decrecimiento. Chile también está por el piso. Venezuela, en hablar. Venezuela tiene la que se considera la inflación más alta del mundo. Una carestía increíble de productos esenciales. Ellos harían cualquier cosa por vivir en República Dominicana. Sí, no hay muchos que han venido para acá. Para poder adquirir fácilmente las cosas que allí no les Hay escasean. muchos que han venido para acá y de esos están mandando a familiares y amigos. Correcto. Así que esa es la situación que tiene. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Bien, pues nos complace recibir en Teledebate como huésped hoy, por nueva vez, al psiquiatra Gil Germán, encargado del programa Por una Cultura de Paz y Conciencia Juvenil, Comunidades Inteligentes. Este es un programa que lleva a cabo el despacho de la primera dama. Así que bienvenido nuevamente. Sí, gracias, muchas gracias por aceptarnos de nuevo acá. Ven acá, ¿cuál ha sido el balance del programa durante el mes de la familia que recién terminó? Muy bueno, porque estuvimos trabajando con familias, parejas y además con jóvenes en diversas escuelas, liceos y colegios. Es decir, que el balance fue muy bueno porque trabajamos con todos los segmentos de la familia. Trabajamos con papá y mamá, trabajamos con los muchachos y las muchachas. ¿Los muchachos qué edad promedio tienen? Generalmente de 13 años en adelante. O sea, casi entrando en la adolescencia. Exacto. O ya prácticamente. En la adolescencia. Exactamente. Entonces, fueron muy interesantes porque allí lo que se trataban eran temas vinculados a lo que es la armonía familiar, a lo que es ese vínculo que debe haber entre padres e hijos y sobre todo el asunto de los valores, que es tan importante. Tratan educación sexual, porque eso es importante que los padres orienten a los hijos. Tenemos un proyecto que todavía realmente no se ha desarrollado como nosotros nos gustaría,
y es sobre prevenir embarazos en adolescentes. Y ese de conciencia juvenil, de ahí su nombre de conciencia juvenil, el hecho de que las muchachas puedan posponer de manera tal que puedan ya asumir esa gran responsabilidad de tener una familia ya cuando ya realmente están preparadas para eso. Tenemos datos, nosotros estamos trabajando un proyecto muy interesante en el Hospital de la Mujer y también en el Hospital la Maternidad La Altagracia, que está trabajando con jóvenes, adolescentes. Inclusive hemos tenido personas ahí hasta de 11 años, niñas embarazadas con 11, 12 años y 13 años. Es una cosa trágica. Y allí pues se le enseña, se le capacita, se le educa a cómo lidiar con esa situación, porque estamos teniendo niñas teniendo niños. Correcto. Y eso es terrible, ¿no? Mire, y para mí uno de los principales problemas que tiene la adolescencia es cuando el muchacho tiene que empezar a descubrir lo que es el sexo por su cuenta. Eso es muy riesgoso, ¿no? Que no es lo mismo que cuando tiene la orientación de los padres, la orientación de un experto en la materia que le dice cómo tiene que manejar ese tipo de situación, porque además es una época en que desde el punto de vista fisiológico también se despiertan una serie de fenómenos dentro del organismo que lo mueven a eso precisamente. Pero oye, así que la ignorancia en ese sentido es gravísima y peligrosísima. Así es, el problema es que ¿quién enseña a los padres? Porque el problema es que los que están llamados a orientar a sus hijos en torno a lo que es la sexualidad, pues son los padres. ¿Quién es mejor que ellos? Sin embargo, no están preparados. No están preparados para ellos. Entonces, nosotros pretendemos ver cómo podemos contribuir. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene programas de educación sexual, pero que eso está ahora mismo en discusión y en revisión para ver realmente qué es lo que se le va a enseñar a los muchachos y a las muchachas. Porque hay propuestas. Si hablarles claramente a ellos o realmente pues orientarlo para la vida. El enfoque nuestro es un enfoque orientado hacia la vida, de manera tal que la muchacha, el muchacho, entiendan que vayan más allá de lo que es, digamos, la simple orientación sexual, sino que la sexualidad también implica un gran compromiso, es parte de la vida, parte de un pero que asumirla implica un gran compromiso. Correcto. Y además que la sexualidad no solamente es carnal, sino que la sexualidad es un conjunto de cosas. La comunicación es sexualidad. El poder compartir con el otro es sexualidad también. Correcto. El conocer tu cuerpo, conocer cómo funciona, eso es sexualidad también. Es decir, que es un conjunto de orientaciones que hay que darles, que lamentablemente pensamos que en las instituciones educativas no se está trabajando con profundidad. No, es verdad, usted tiene muchísima razón. Realmente. Y eso es preocupante, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los proyectos futuros que tienen ustedes, ahora que ya terminaron de la familia? Comunidades Inteligentes, que es un programa que abarca varios componentes. Está el componente Escuela de Familias, que justamente se trata de ir trabajando con las familias. Ya abrimos allá en la San Vicente, por ahí en la Santo Domingo Oeste, por Los Minas, por ahí, donde abrimos un centro para trabajar con mediación familiar. De eso lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Educación y además con la Fiscalía. De manera por si hay conflicto, ¿no? Exactamente, de manera tal que allí tenemos alrededor de 15 psicólogos, tenemos abogados ya formados, ya como mediadores,
para trabajar con familias que tengan algún conflicto, de manera tal que no haya la necesidad de que lleguen a los tribunales, sino que allí pueda dirimirse sus diferencias, y además de ello se le orienta, no solamente sobre cómo solucionar conflictos, sino sobre otros temas importantes sobre la vida. Y la verdad es que es un proyecto muy interesante. Tenemos una sobredemanda ya de familias que están asistiendo allí, y la verdad es que nos sentimos muy entusiasmados por la acogida que está teniendo este programa. ¿Tiene muchas solicitudes a nivel nacional ustedes? Así es, así es. Tenemos una sobredemanda de solicitudes de asistencia, tanto psicológica, porque allí también hay psicólogos clínicos que están trabajando, dando asistencia psicológica y haciendo evaluaciones psicológicas a personas que así lo solicitan. Es un proyecto muy interesante que también tenemos en Baní. En Baní tenemos un centro también que es de atención a los adolescentes, que es para trabajar con muchachas que justamente tuvieron su primer embarazo, pero que usted sabe que uno de los problemas más importantes es cuando una muchacha joven, adolescente, queda embarazada, es que primero deja los estudios. Claro. Después no tiene con qué, digamos, porque no tiene la formación base académica para poder laborar, y entonces ahí vienen los problemas de la pobreza y bueno, todo lo que se agrega a eso. Entonces allí en Baní estamos trabajando con estas muchachas, dándoles cursos técnicos en combinación con Infotet y otras instituciones para que ellas vayan tomando las competencias para que puedan trabajar y bueno, y desenvolverse mejor ya en su familia. Enfocan temas relacionados, por ejemplo, con la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Allí se dan charlas también sobre estos temas, pero más bien está enfocado sobre lo que es cursos técnicos. Allí se dan cursos... no, yo digo en sentido general el programa. También, sí. También, inclusive el de conciencia juvenil está llamado a trabajar a través de acciones formativas para orientar sobre justamente el uso indebido de sustancias, no solamente de sustancias psicoactivas, sino de cigarrillo y toda una serie de sustancias que son dañinas para los jóvenes. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, el exceso de ingesta de alcohol, las drogas, etcétera, son un componente que me imagino contribuyen a crear conflicto en el seno de la familia, de la pareja. Así es, así es. Y justamente debido a la ingesta de esta sustancia, las personas hacen cosas que quizás no la harían si no están justamente influenciados por ello. Es decir, que estamos trabajando en ese sentido también. Hay otro proyecto que estamos trabajando y es por una cultura de paz, que justamente es el que yo me ha tocado coordinar, y es trabajando también con familias, también en instituciones educativas, en conjuntas de vecinos. Estamos trabajando a nivel nacional con las iglesias, también estamos trabajando con ellos, trabajando 6 conceptos fundamentales que nosotros entendemos que son importantes para ir trabajando el tema de la paz. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos, ¿no? Bien, seguimos conversando en Teledebate con el psiquiatra Gil Germán, quien está a cargo de uno de los tantos programas que lleva a cabo el despacho de la primera dama. En este caso, bueno, pues es de las comunidades inteligentes, ¿no? Así es. Bien, una cosa importante, todos estos programas, lo como es natural, necesitan mucho apoyo de todo tipo, apoyo material me refiero, porque dicen que buenas intenciones están peor al camino del infierno. Y yo me pregunto, estos programas que llevan a cabo, ¿ustedes cuentan con recursos suficientes, personal profesional y auxiliar, capacidad móvil, apoyo presupuestario?
Bueno, nosotros, el despacho como una institución ya, ¿verdad?, que legitimada por un decreto, ¿no? Pues es una institución que tiene que depende del Ministerio de la Presidencia y bueno, allí pues tenemos los medios, ¿verdad?, indispensables para nosotros desarrollar esta función. Y básicamente el personal nuestro, el que trabaja en comunidades inteligentes, la mayoría son médicos, psicólogos, educadores, porque la primera dama ha querido que la mayoría de las acciones nuestras estén encaminadas hacia la educación, porque que consideramos que la educación es fundamental, principalmente la educación a la familia. Inclusive la mayoría de nuestras acciones están dirigidas a la familia, como eje fundamental. Claro. Y ahorita yo le decía que tenemos seis ejes fundamentales que nosotros trabajamos en cultura de paz. Y el primero es lo que es el autoconocimiento. Siempre decimos que la paz viene desde dentro hacia afuera. Claro. Entonces, es un tema que lo trabajamos, damos un taller sobre eso y la persona, pues, en la medida en que se conoce más hacia su interior, también eso va a permitirle poder entender más a los demás. Correcto. Y bueno, y los problemas de conflictos justamente se dan. Yo siempre digo que el conflicto siempre comienza dentro de la persona. Dentro, claro. Y que después repercute en las demás personas. Entonces ese es un eje fundamental que lo trabajamos. Y el segundo es el amor. Increíble, aquí se habla mucho de todo, pero del amor casi no se habla. El amor todo lo vence. Se habla de la violencia, de la violencia, de la violencia. Y yo siempre digo que cuando se habla mucho de un tema, de alguna manera repercute. Entonces, del amor hay que hablar. Entonces, ese es un taller que también impartimos sobre el amor, sobre los beneficios que produce eso y que es un tónico formidable para obtener la paz. Nadie que se sienta, digamos, amado, que se sienta comprendido, que se sienta aceptado, está pensando en agredir al otro. Claro. Entonces, ese eje es fundamental. Y el otro es el perdón. Ojalá que realmente aquí declaráramos un Día Nacional del Perdón, de manera que todo el mundo se perdonara. Porque muchas veces quien primero tiene que perdonarse es uno mismo. Correcto. Porque aunque la gente no lo crea, siempre arrastramos situaciones en las que debimos haber hecho que no hicimos. Es el cargo, que le llaman el cargo de conciencia. Sí. Entonces uno mismo se futiga, se autofutiga. Y entonces hay que aprender a perdonarse uno también. Y ese es un taller que impartimos también como soporte a lo que es la búsqueda de la paz. Y bueno, y los resultados han sido formidables. Allí parejas que se han perdonado, familias que han dado testimonio que realmente cómo han cambiado después que han logrado perdonarse. Y el cuarto tema es la familia como escuela de paz. Insistimos que hasta que en la familia no comencemos a dar ejemplo de paz, fuera tampoco lo va a haber. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa con su permiso. Nos quedan dos ejes, lo tratamos en el próximo segmento, si les parece. Bien, estamos en los minutos finales de esta interesante conversación con el psiquiatra Gil Germán. Que habíamos quedado en el anterior segmento, usted había dado 4 ejes fundamentales del tema del programa de la paz. Quedan 2. ¿Cuáles son? Así es. Bueno, está lo que es el manejo de conflictos. Ese es un taller también que impartimos de manera tal que la gente aprenda cómo manejarse en situaciones de conflictos, cuando hay diferencia entre uno y otro,
pues ahí pues conocen una serie de técnicas que pues aprenden a cómo manejarse mejor en situaciones de conflicto. Es un taller porque se hace de manera muy práctica y pues ayuda bastante a que la gente pues aprenda a cómo desenvolverse mejor en ese sentido. Y el último es la responsabilidad ciudadana. Es un taller muy importante porque ahí dejamos sentada la base para que todo el mundo se dé cuenta que realmente los problemas en una comunidad son de todos. Y una comunidad es inteligente en la medida en que esa comunidad todos se empoderen de lo bueno y lo malo que ocurre, lo malo para resolverlo y lo bueno para disfrutarlo. Correcto. Entonces, de manera tal que si las cosas andan mal en una comunidad, que no se espere que llegue el ayuntamiento, que llegue el gobierno, que lleguen los políticos, sino que la misma comunidad tome la iniciativa. La autogestión. Así es. Entonces, es muy importante porque en ese taller asignamos prácticas, ejercicios prácticos en la misma comunidad, de manera tal que pues la gente se dé cuenta lo importante que es cuando somos protagonistas en la solución de los problemas. Sabe que en ese sentido, quien hizo un trabajo muy interesante hasta que falleció fue el padre Luis Quinn en San José de Ocoa. Así es. Entonces los ocoaños tienen mucha iniciativa para enfrentar y resolver sus problemas. No se sientan a esperar, no, que venga el gobierno, que venga. No, no. Ellos hacen todos los esfuerzos necesarios en ese sentido. Tienen mucho, mucho conciencia comunitaria. Así lo de comunidad inteligente justamente es eso, el que seamos autogestionarios. Que tanto el Estado, todas las instituciones del Estado, los ayuntamientos, tienen una gran responsabilidad social, pero que también a nivel individual, si unimos esas individualidades, hacemos la fuerza y podemos resolver muchos problemas que no hay que esperar que venga el gobierno, los ayuntamientos a resolverlo. Nos quedan apenas un minuto, pero no quiero dejar en el aire esta pregunta. Mire, recientemente salió publicado el resultado de un trabajo de investigación que realizó el Observatorio Funglode, revelando que las uniones consensuadas superan la de los matrimonios. Y yo me pregunto en qué medida esto afecta el trabajo de ustedes y si ustedes le recomiendan a las parejas que en esa situación que lo conveniente que es oficializar su unión. Yo creo que las instituciones, los organismos que tienen que ver con lo que es legitimar estas uniones, que muchas veces son uniones que tienen 30 y 40 años y que no tienen nada que envidiarle a una que es constituida legalmente. Yo lo que pienso es también, y es que hoy estamos viviendo una era light también. Muchas veces el hombre y la mujer se juntan para ver si esto... Si la cosa funciona. Entonces, una familia no puede iniciarse así, para ver si funciona. Yo creo que para eso está el noviazgo. Claro. Que el noviazgo ya hoy en día ya ha perdido esa esencia que es para conocerse, que es para ir justamente preparando ese plan de vida que esas dos personas van a asumir una vez decidan casarse. Entonces, esa vida light, esa vida ligera, ¿no? Pues ha hecho que hoy en día los matrimonios ya legales pues ya fracasan abundan mucho. poco porque la gente prefiere juntarse primero a ver si funciona. Sí, así mismo es, ciertamente es así. Y nosotros, aunque un matrimonio funcione o no, no va a depender en gran medida en que sea casado. Claro, no. Yo lo digo por por la conveniencia que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista legal, etcétera. Pues siempre el matrimonio facilita mucho las cosas. Por ejemplo, ahora mismo hay
digo, hay una ley vigente que equipara la unión matrimonial al matrimonio. Pero usted tiene que realizar una serie de trámites que en cambio no tendría que realizar con el matrimonio. El matrimonio Así está que usted es. presente su acta de matrimonio y ya. Mientras que en una unión de esa naturaleza usted tiene que llevar adelante una serie de pasos. Por ejemplo, buscar testigos que realmente confirmen que usted lleva tantos años de unión con esa persona, etcétera, etcétera. O sea, siempre facilita más el hecho de tener el matrimonio legalizado que no que sea una simple unión consensuada. No hay duda que así las cosas funcionarían mucho mejor. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, realmente es un placer tenerlo por acá, conversar de estos temas tan interesantes y tan fundamentales como es la familia. Así es. Porque realmente es una institución, vamos a decirlo con toda honestidad, que está en crisis, la República Dominicana. Y en crisis de la familia significa crisis de la sociedad. Lo bueno de la crisis es que después de una crisis siempre viene el cambio. Exacto. Viene la transformación, vienen las mejores cosas. Así mismo es. Así que muchas gracias, ya usted sabe que tiene el espacio abierto siempre que usted quiera. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Hoy damos cabida en este espacio al contundente artículo que sobre el controversial y cada vez más complejo tema de la crisis en el Poder Judicial publica en la sección Antemeridiano, bajo el título El Gran Problema, la talentosa y aguda colega Inés Aipún, subdirectora del matutino Diario Libre. Copiamos. Los problemas del sistema judicial no han hecho más que empezar. ¿Qué validez tienen las decisiones emitidas por la jueza Wilda Reyes y por el ex juez Arias Varela, envueltos ambos en un caso de corrupción y venta de sentencias? ¿No van a iniciarse procesos de impugnación en todos los casos que pasaron por su tribunal? ¿Cómo van a probar su inocencia a otros jueces tocados por el caso? ¿Cómo demostrarán imparcialidad los que tengan que juzgar a estos? ¿Cómo creer que tan solo en este caso hubo venta de sentencia? Además, ¿quién firma un recibo de soborno? ¿Cómo demostrar que hay controles suficientes en el sistema judicial? ¿Por qué deberíamos creer en la independencia de los jueces después de este escándalo y con tantas sospechas acumuladas? Hay que empezar todo el esfuerzo por sanear la justicia de nuevo. ¿Qué contestarán ahora las autoridades a los inversionistas extranjeros o diplomáticos que cuestionan la seguridad jurídica del país? ¿Cómo protegemos a los jueces honrados de las suspicacias que se han creado en torno al sistema? ¿Cómo recibimos a partir de ahora los veredictos que benefician a los acusados de corrupción? ¿Cómo demostrar que en este lío no hay intereses políticos de líderes enfrentados? ¿Cuántos abogados saben con pruebas que se venden sentencias y no denuncian públicamente los sobornos? ¿Para qué sirve el colegio de abogados? ¿Quién podrá defender? Hasta aquí el artículo de Inés Aipún. El manojo de preguntas que contiene son reflejo de la magnitud del escándalo y la preocupación de la ciudadanía, retratando la complejidad y gravedad de la crisis del Poder Judicial, donde una minoría de jueces de conducta cuestionable deshonra la sagrada misión de hacer justicia, que en cambio prestigia una gran mayoría de magistrados honestos y competentes, a quienes tocará la exigente tarea de tratar de recuperar la imagen de la misma. No es de ahora que esta viene incubando. Algunos fallos que han provocado asombro e indignación, favoreciendo elementos acusados de los más diversos y graves delitos, tanto asesinatos como enriquecimiento ilícito, el crimen organizado y el narcotráfico han estado ocurriendo en escala creciente. Las mismas encuestas que desnudaban el descrédito y de confianza en la justicia eran una señal de alarma que debió ser atendida con mayor anticipación. Ahora,
Aquellos polvos han traído estos lodos, que la presión de la corrupción acumulada dejó al descubierto al hacer saltar la tapa de una olla que venía hirviendo desde mucho antes. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas, los amigos televidentes. Y no se muevan de sus televisores, que por ahí viene el resto de nuestra interesante programación.